cómo es el puente y cómo es el seteo. El puente es lo siguiente: la guitarra a la pedalera directamente a la entrada de input del amplificador. ¿Qué sucede? Vamos a utilizar la pedalera como un stompbox. ¿Qué son stompbox? Como los pedales analógicos, como dicen los mexicanos, los carritos, que normalmente le dicen así, pero en este caso sería un pedal analógico cualquiera. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente: escogemos un canal o un preset de la pedalera y la dejamos todo el stompbox limpio, pelado, sin ecualización, sin nada. Incluso a desactivar todas las otras funciones, que si lo que es compresor, aquí arriba, lo que es compresión, el amplificador, que en este caso sería un preamplificador, las puertas de ruido y las ecualizaciones, incluso hasta el reverb, quitarlo, porque vamos a crear todo 100% de cero. En este caso, lo primero que vamos a hacer es ecualizar el amplificador. En este caso, pues ecualizar el amplificador es de acuerdo a las características de la guitarra. Pues de lógica que no es lo mismo tener una Les Paul que tener una Fender o tener una Jackson o una Ibanez, porque todas tienen características sonoras muy distintas. Entonces, ¿qué sucede? Pues ecualizar el amplificador de acuerdo a las características a la salida de los micrófonos de esta guitarra. Entonces esta guitarra pues tiene sus propios sonidos característicos. Entonces tuve que pasarme primero a estudiarme los sonidos de las pastillas, las combinaciones, los tonos que da, que son los agudos, y el volumen, toda la impedancia de la salida. ¿Okay? Entonces empecé primero. Entonces ya vi por lo menos cómo suena la pastilla del puente. La segunda posición, tercera posición, cuarta posición y la última pastilla, que es la pastilla del mástil o del brazo. Mayormente cuando voy a hacer un efecto, pues los trabajo en base a estas dos pastillas, que es lo que yo más utilizo a la hora de tocar. Sobre todo cuando ya entro a las rítmicas con distorsiones o distorsionadas, entonces es la pastilla que tiene más salida. Y cuando voy a hacer un solo, pues me voy a la del mástil, porque me da sonidos más cálidos. Ok, ahora me voy de nuevo a la pedalera. Después que ya yo sé cómo suena la guitarra con el amplificador, siempre prueba primero la guitarra con el amplificador cómo suena, para que averigüe las características. Ahora voy a la pedalera. La pedalera, lo primero que voy a utilizar, lo primero que voy a hacer, no va a ser el preamplificador o las emulaciones de amplificadores, sino primero me voy al Stompbox. En el Stompbox tengo las distorsiones, que si los overdrive, todo aquello que me genere un tipo de distorsión. Entonces lo genero desde aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy, en este caso ahí está encendido el Stompbox. Ahí estoy utilizando un Classic Distortion, que es de una distorsión clásica. Ahí está seteado de la siguiente manera, que fue como lo creé: el drive a 81%, un poquito pasado. La ganancia está a 36%, menor, pues porque tengo que cuadrar o tengo que comparar el volumen en limpio, desactivándolo. Tengo que probar primero en limpio, pelado, sin nada, y activado. Normalmente le coloco siempre un poquitito más de volumen a la distorsión para que sobresalga. No la dejo exactamente igual que la del limpio.
¿Por qué? Porque eso depende mucho del sitio en donde esté tocando, porque a veces hay pérdida. Tenemos pérdidas de graves, de agudos, de medios, todo eso depende del sitio en donde estemos tocando. Ok, voy ahora a explicar los parámetros del Stonebox, cómo los cuadré. El tono, esto lo que hace es darme apoyos de graves o de agudos, según como lo maneje. Si subo, por ejemplo, si bajo, en este caso estoy bajando desde el otro. Ok, ya va. Ok, ahora sí. Voy de nuevo aquí. Elijo el tono. Entonces comienzo a bajarlo aquí. Y empieza a bajar. Y entonces si yo le voy dando, vamos a encenderlo para probar. Como notará, pues suena un poquito grave, medio grave. Pero entonces como yo quiero que tenga más presencia, pues voy subiéndole y probando con el agudo. En este caso el agudo estaba a 60%. Que me da la sensación como de tocar con una pastilla de doble bobina, de doble bobinado o un humbucker, que suena un poquito más grave. Recordemos que las guitarras tipo estratos de pastilla simple, ellas usan una sola bobina simple. ¿Okay? No va a tener el mismo peso o va a sonar tan grave como una guitarra tipo Les Paul o Jackson, que usan mayormente doble bobina o humbucker, bien sea de cerámica o de álnico. Pero en este caso le agregamos un poquito más porque el efecto es un poquito grave. Entonces darle un poquito más de agudo para que tenga mejor carácter. O sea, todo eso tienes que estar experimentando constantemente con el sonido. A veces hay unos que les gusta que suene más trachero, más agudo, y normalmente pues va a sonar mucho más chillón. Incluso hay veces que suena, o sea, que suenan tanto, o sea, que a veces, como digo, suenan incómodo, muy agudo y pegan y golpean los oídos. Pero entonces a mí me gusta normalmente utilizar sonidos más alternativos, más modernos en la distorsión. No tanto high gain, sino un modern gain, para que pueda ser más agradable. Y a la hora de ejecutar, si es, en el caso de que seas guitarrista solista, que seas el único guitarrista eléctrico, pues entonces puedas rellenar completamente. O sea, rellenar el espacio que haga falta. Entonces ya tenemos este efecto así, que es más que todo para acompañamiento. Ok, vamos el siguiente efecto es el delay. ¿Por qué me estoy saltando los pasos? Porque normalmente quiero saber cuál es el primer pedal que quiero arreglar, y en base a ese pedal que quiero arreglar, pues en eso se va a basar mi sonido. Después me voy al delay, que es el efecto de repetición.